Bueno, vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias, Señor, por este día de reposo que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en familia y compartirla con otras personas a través del internet. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos guía, la que nos instruye por el camino correcto. Gracias porque por medio de ella tú nos hablas, nos cambias, nos transformas, Señor. Te pedimos que nos des revelación, que nos ayudes a poder entender tu palabra, que nos reveles todo lo que tú nos quieres mostrar a través de ella. Que nos hables, Señor. Tu palabra dice que tus ovejas escuchan tu voz y te siguen. Nosotros queremos escuchar tu voz. Somos tus ovejas, Padre. Queremos seguirte, queremos que nos instruyas por el camino correcto. No nos dejes igual que como estamos, Señor, sino que tu palabra nos corte, nos transforme, nos purifique, nos limpie. Que el fuego de tu presencia queme todo lo que hay en nosotros que no te agrada, Señor. Quita de nosotros todo corazón endurecido y danos corazones nuevos, sensibles a tu voz y a tu palabra. Corazones humildes, sedientos de ti, dispuestos a perdonar y a pedir perdón. Corazones que estemos dispuestos a escuchar, a escudriñar tu palabra, Señor, y ser transformados por ella. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder ver las cosas como tú las ves, Señor. Y quita, Señor, toda aquella distracción, todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de tu palabra, llévalo cautivo en obediencia a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. 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 Gracias, Padre. Bueno, vamos hoy al capítulo 17 de Juan. Y dice así: estas cosas habló Jesús, Yeshua, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Voy a parar ahí un momento, ¿verdad? Cuando habla al principio y dice: estas cosas habló Jesús, Yeshua, y levantando los ojos dijo al cielo, ¿verdad? Cuando dice estas cosas, ¿de qué cosas están hablando? De lo que estaba hablando antes en el capítulo anterior, ¿verdad? Que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y está hablando todas esas enseñanzas que les compartió a los discípulos mientras cenaban, ¿ok? Porque todo esto está ocurriendo, ¿verdad? Mientras ellos están cenando antes de ir al Getsemaní, ¿verdad? Cenando en lo que era la cena de la preparación para la Pascua, o sea, para Pesach, para la cena que daba inicio a la fiesta de panes sin levadura.
¿ok? Esa es la cena que ellos estaban teniendo, que Él les dijo cuál era el significado de la cena, perdón, de los elementos de la cena, que era su muerte, ¿verdad? Que Él con su muerte iba a dar significado y cumplimiento a esa cena, ¿ok? Y además de eso vimos a través de los capítulos anteriores, los últimos capítulos que hemos estado estudiando, todas las enseñanzas que Él les dio y les dijo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo iba a descender, que esperaran el Espíritu Santo. Que les anunció la venida del Espíritu Santo, les dejó saber que Él iba a morir. El Espíritu Santo, Jesucristo. No, acuérdate que Dios es uno y se manifiesta de muchas maneras diferentes. Una de las maneras en que Dios se manifiesta es a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que vive en nosotros, que habita en nuestro corazón y es quien nos revela la palabra, quien nos guía a toda verdad, quien nos redarguye de pecado, ¿ok? Entonces Él les habló del Espíritu Santo, les habló de que permanecieran en Él, le habló de la obediencia a los mandamientos, le habló de que lo iban a negar, de todas esas cosas, ¿verdad? Él habló durante esa cena, y les habló también de la persecución que ellos iban a padecer. Todas esas cosas fueron cosas que Él habló con los discípulos, todas esas enseñanzas antes de su muerte. Y cuando había ya terminado de hablar todas las enseñanzas que le iba a dar, es cuando Él dice estas cosas, ¿verdad? Que dice, estas cosas habló Jesús, refiriéndose a todas las enseñanzas anteriores, ¿verdad? Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? ¿De qué hora está hablando? De que lo sacrifiquen. De que lo sacrifiquen, muy bien. La hora de su muerte, ¿ok? Entonces dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando habla de glorificarse es que Él va a morir por toda la humanidad, ¿verdad? Porque a eso fue que Él vino esa primera vez, a morir. Y la palabra dice que a Él nadie lo mata, sino que Él mismo se entrega. Él mismo entrega su cuerpo para ser sacrificado por nosotros, ¿ok? Entonces dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Ves? A todos los que hemos creído en Él, que Él es nuestro Salvador, pues Él nos da la vida eterna. ¿Ok? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Yeshua el Mesías, a quien has enviado. ¿Okay? Cuando conocemos a Dios, ¿verdad? Y el sacrificio que Él vino a hacer en la cruz por nosotros, recibimos la vida eterna. ¿Okay? Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Oye, aquí está Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, orando por nosotros, orando por sus discípulos, pero también por todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Ok? Dice, y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Cuando dice no ruego por el mundo, ¿de quién está hablando? Cuando dice yo no ruego por el mundo, ¿por quiénes no ruega Él? ¿Por quién no ora? Porque no nos reconocen. Muy bien, ¿qué tú me ibas a decir, mami? Por los títeres, exacto, por aquellos que son malos. Muy bien. Mami dice por los títeres, o sea, por la gente mala, por los que desobedecen, ¿verdad? Por los desobedientes, muy bien.
Entonces, dice, o sea, Él ora por aquellos que le amamos, ¿verdad? Por aquellos que le creemos, que le servimos. Pero hay gente que no lo ama, que no quiere saber nada de Dios, que no le interesa nada de la palabra. Pues por eso Él no está orando, ¿verdad? Porque eso lo están rechazando. Es por nosotros los que creemos, ¿ok? Dice, yo ruego por ellos, o sea, por nosotros. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Ya estaba muerto. ¿Cómo? No. Él todavía está vivo. Él está hablando con los discípulos todavía sentado a la mesa antes de ir al Getsemaní. ¿Ok? Antes de ir al monte a orar, Él está sentado todavía en la mesa con ellos y le está diciendo ya lo último. Ya Él acabó sus enseñanzas y ahora Él está orando. Ahora Él está hablando con el Padre, dejándole saber que ya todo lo que Él iba a hacer lo cumplió y ahora iba a su muerte. Y está ahora orando por todos los que hemos creído en Él. ¿Ok? Y dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Verdad? Esto es importante. Hay algo importante que debemos notar aquí, y es que Él, Jesús, Yeshua, siempre cuando oraba al Padre. Ahí Él nos está enseñando la forma correcta de orar. Porque hay personas, muchas personas en la iglesia, que como que se ha vuelto una moda en donde la gente ora al Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia nos dice que oremos al Espíritu Santo. En la Biblia nos enseña a orar al Padre. ¿Ok? Ellos se confunden. Sí, lo que pasa es, no sé, se ha vuelto como una moda, sí, es que muchas personas no escudriñan la palabra y hacen las cosas por imitación. Lo que una persona hace, el otro la copia. ¿Entiendes? Entonces, no es así, o sea, tenemos que ir a la palabra para que la palabra sea la que nos enseñe a cómo hacer las cosas, cómo le agradan al Señor. Y nosotros podemos decir, sí, pero es que el Espíritu Santo es Dios. Sí, es verdad. Jesús, Yeshua, es Dios. Sí, es verdad. También, o sea, es porque Dios es uno solo. Se manifiesta de muchas maneras diferentes, que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Pero la Biblia, aunque Dios se manifiesta de muchas maneras diferentes, la Biblia nos enseña a orar al Padre. Cuando decimos al Padre, estamos hablando de Dios. Sí, estamos hablando de Dios en todas sus formas, estamos hablando de Dios, pero estamos hablando de que es la plenitud, todo lo que Dios es en su completa majestad, ¿ok? Porque lo que se ha manifestado aquí en la tierra son manifestaciones limitadas. Cuando digo manifestaciones limitadas es porque Dios se manifiesta dentro de un espacio que es tangible, ¿verdad? Porque este lugar es tangible, un lugar específico, un tiempo específico. O sea, que se sujeta esa manifestación de Dios. En el momento que se manifiesta, se sujeta al tiempo y al espacio. ¿Ok? Dios trasciende, o sea, es más allá que todo eso, porque Dios es eterno. Quiere decir que para Él, o sea, Él no se puede sujetar a un segundo, porque un segundo o a una hora, ¿verdad? Ni siquiera a un siglo, porque esos son unidades de medida
que está limitado. Un siglo va de tal año a tal año. Un minuto va de este segundo a este segundo, ¿verdad? Es una medida de tiempo. Y Dios no se puede limitar a ese tiempo porque Dios es eterno. Dios ocupa todo el tiempo. ¿Entiendes? En cuanto al lugar, Dios ocupa todo lugar. Por tanto, no se puede sujetar a un lugar específico. Vamos a decir, en esta casa, Dios no puede en su plenitud estar dentro de esta casa pequeñita porque es muy pequeña para Él. Porque Él lo ocupa todo. Así que cuando hablamos aquí del Padre, no estamos hablando de esa pequeña porción de Él, que es esa manifestación que se sujeta al tiempo y al espacio, sino que cuando decimos al Padre, estamos hablando de toda su majestad, de todo lo que es Él, que lo ocupa todo lugar, todo tiempo, que sabe todo, que está en todo. Todos los planetas y todo. Él está en todo, en todo, en todo. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que orar a su completa majestad. Por eso es que la palabra nos enseña a orar al Padre, porque el Padre es esa forma de Él que es infinita. ¿Ok? No a una manifestación pequeña, limitada de Él. ¿Entiendes? Entonces, pues Yeshua nos enseña la forma correcta de orar dirigiéndonos al Padre, no al Espíritu Santo ni a ninguna otra manifestación de Él, sino al Padre en su completa majestad. ¿Ok? Entonces, dice a los Padres Santos, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dios es uno, ¿verdad? Y Él quiere que su pueblo también sea uno, no que estemos divididos. Ahora mismo, por ejemplo, solamente por poner la iglesia, ¿cuántas denominaciones no hay? No solamente hay muchas religiones, ¿verdad? Están los católicos, los pentecostales, o sea, los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones. No solamente hay muchas religiones, sino religiones que no se conocen. Sí, que hay tantas que no se conocen. Tú dices, sí, exacto. Hay muchísimas religiones, pero no solamente hay muchas religiones, sino solamente cogiendo, por ejemplo, la iglesia cristiana. Dentro de la iglesia cristiana hay muchas denominaciones. Están los pentecostales, los evangélicos, los protestantes, los luteranos y innumerables, que yo ni siquiera me sé cuántas hay. Sé que hay miles de denominaciones, pero yo ni siquiera las sé mencionar todas porque son demasiadas. Pues eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere esas divisiones, esas categorías. De hecho, en la Biblia en ninguna parte nos va a enseñar una religión, porque las religiones son reglas humanas de cosas que no están en la Biblia, ¿ok? Unas reglas humanas que el Señor nunca enseñó y que el Señor no vino a enseñarnos religión. El Señor solamente quiere que lo sigamos a Él, que creamos en Él y creamos en su palabra y sigamos lo que su palabra dice, sin añadirle nada ni quitarle nada. ¿Entienden? Entonces, por eso Él está orando por nosotros para que seamos uno. Y en Ezequiel, ¿verdad? Hay una profecía acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque sabemos que todos los que hemos sido injertados, o sea, todos los que hemos creído en Jesús, en Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, dice la palabra que nosotros nos convertimos, venimos a ser simiente de Abraham. ¿Y qué significa la simiente? ¿Qué es una simiente? ¿Saben lo que significa la palabra simiente? Cuando dice que no... Simiente. Sí, simiente. Que somos simiente de Abraham. Somos... La semilla. Exacto, como una semilla. Muy bien, somos
descendencia. Descendencia. Exactamente, somos descendencia de Abraham. Dice que si nosotros creemos en el Mesías, venimos a ser descendencia de Abraham. En otras palabras, nos convertimos en parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Recuerda que el pueblo de Israel se dividió en dos, que fue el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaban dos tribus, que eran Judá y Benjamín, y en el norte quedaron las otras 10. Luego del exilio de Babilonia, que ellos ¿verdad? Que estuvieron viviendo en Babilonia cautivos, ¿verdad? Ellos solamente las dos tribus del sur regresaron a la tierra de Israel y las otras 10 se dispersaron por el mundo. Entonces, en Ezequiel hay una profecía en donde Dios le dice a Ezequiel que coja 2 palos, ¿verdad? Y escriba en esos palos, escriba en uno para Judá y en el otro palo escriba para Efraín, o no me acuerdo si es para Efraín o para José, uno de los dos, pero es lo mismo. Efraín y José vienen siendo las 10 tribus del norte, y la de Judá vienen siendo las 2 tribus del sur. En otras palabras, en esos 2 palos escribió quiénes representaban esos 2 palos. Un palo representaba el reino del norte y el otro palo representaba el reino del sur. En otras palabras, esos 2 palos representan la división del reino. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Dios le da la instrucción de que coja esos 2 palos y los junte los 2 en una sola mano para representar que esos 2 reinos se van a volver a juntar, ¿verdad? Para ser un solo pueblo nuevamente. ¿Ok? Ese es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Israel, exactamente. Entonces, Dios en esa profecía, ¿verdad? Que está en Ezequiel. ¿Y se unió? Todavía no. Sí. Se está uniendo. No se unió, ¿Por qué tú dices que se unió? porque tiene gobierno y tiene pueblo. Bueno, sí, ya tienen un gobierno, pero todavía el pueblo está dividido. ¿Por qué está dividido? Porque todavía no han regresado todas las tribus. Hay algunas tribus que ya han regresado a la tierra de Israel, pero acuérdate que todavía está la división porque hay una parte una parte que no cree en el Mesías, ¿verdad? No creen en Jesucristo. No creen en Jesús como el Mesías, ¿ok? Y hay otra parte que está dispersa por el mundo todavía, que algunos creen en Jesús, en Yeshua, ¿verdad? Como Salvador, pero no obedecen los mandamientos, ¿entiendes? O sea que un grupo tiene los mandamientos y el otro grupo tiene la fe en Jesús, en Yeshua. Pues, ¿qué pasa? Dios quiere que hagamos las 2 cosas. Porque Los 10 mandamientos. sí, los 10 mandamientos, que son los que resumen todos los demás mandamientos que están en la Biblia. ¿Ok? Los 10 mandamientos es un resumen de todos los demás mandamientos. Al igual que los 2 mandamientos que Yeshua nos dio, que dice amar a Dios sobre todas cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es un resumen aún más pequeño de los 10 mandamientos que a su vez resumen todos los demás. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, cuando la Biblia nos enseña, y hemos visto en muchas ocasiones, que la fe y los mandamientos, la obediencia a los mandamientos tienen que ir juntos, de la mano, porque la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Y la obediencia sin fe no nos lleva a la salvación. O sea que las 2 tienen que ir de la mano, ¿ok? Y cuando hacemos esas 2 cosas, venimos a ser los santos de los que habla en Apocalipsis 14:12, que dice que los santos son los que tienen la fe de Jesús, Yeshua, y obedecen sus mandamientos. Y es entonces cuando se
¿verdad? Como quien dice, venimos a ser un solo pueblo. Y por eso es que ahora, en este tiempo, el Señor está llamando al pueblo de Judá, ¿verdad? A las tribus del sur, ¿verdad? Para que crean en el Mesías, en Jesús, en Yeshua, como Salvador. Y a las tribus del norte los está llamando para obedecer los mandamientos. Para que entonces ambos pueblos tengan las dos cosas, la fe y la obediencia. Una vez que todo el pueblo de Israel haga las dos cosas, ahí es cuando se va a cumplir eso de que seremos un solo pueblo, ¿ok? Seremos un solo rebaño con un solo pastor, como está profetizado en Ezequiel, ¿ok? Entonces sigo leyendo, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando dice aquí que nadie se perdió excepto el hijo de perdición, aquí, ¿de quién están hablando? ¿Cómo es? Cuando dice aquí que ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. De Jesucristo. No, ¿quién es el hijo de perdición? En ese caso, ¿quién se perdió? De los discípulos de él, ¿quién se perdió? ¿Quién es el único que se perdió? El que lo vendió. El que lo vendió, exactamente. Exactamente, pues él es el Sí, se llamaba Judas. Judas. Judas, muy bien. Entonces dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oye, aquí nos está diciendo, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Ok? Cuando nosotros predicamos la palabra, el que... Otros se ríen. Exactamente, el que no ama a Dios se ríe, se burla, rechaza, insulta, pelea. ¿Por qué? Porque ellos no son hijos de Dios, ¿verdad? Son del mundo, como dice aquí. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, de la misma manera que se burlaron de Jesús, de Yeshua, así mismo se van a burlar de nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros vamos a pasar todas las cosas que se pasan en este mundo, porque este mundo está caído. Vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar en situaciones, la que sea, dificultades en este mundo las vamos a tener, ¿verdad? Y aquí no nos dice que vamos a tener una vida perfecta ni una vida color de rosa, sino él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él lo que ora por nosotros es que nos guarde de la maldad, ¿ok? Que nosotros no nos vayamos tras la maldad para que no nos perdamos, ¿ok? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa santificar? ¿De qué palabra se origina esa palabra? Santificar. ¿De qué palabra viene? De santo. De santo. Muy bien. Ay, perdón, mamá. De la palabra santo. Entonces, si dice santifícalos, significa hazlo santo. ¿Y qué significa la palabra santo? Buena gente. Buena gente. Bueno, no necesariamente.
porque una persona que no cree en Dios puede ser buena gente, pero no cree en Dios. Y esa persona es santo. No es santo, porque si no cree en Dios no es santo. Entonces, ¿qué significa la palabra santo? ¿Qué es ser santo? Creer en todas las cosas. ¿Ah? Creer en todas las cosas. Creer. Bueno, creer. Todas las cosas de Jesús. Tienes una parte. Creer en Jesús, en Yeshua, es una parte de ser santo. Falta otra. ¿Cuál es? Dijimos que la fe tiene que ir de la mano de la fe tiene que ir de la mano de obediencia, ¿verdad? La fe tiene que ir de la mano de la obediencia. La palabra nos dice en Apocalipsis 14:12 que que los santos son los que tienen la fe de Jesús, Yeshua, y obedecen los mandamientos. Eso es ser santo. Creer en Jesús, Yeshua, y obedecer sus mandamientos. Eso es ser santo. Otra definición de lo que es santo o santidad es separarnos. ¿Separarnos de qué? Separarnos de la maldad, muy bien, del pecado. Nos separamos del pecado para vivir una vida separada para Dios, que sea agradable a Él y que nos va a llevar a la santidad. No por nuestras obras, no por nuestra obediencia, sino por nuestra fe, pero que esa fe se manifiesta por medio de nuestras acciones, de nuestra obediencia. Ok, entonces, cuando dice aquí, santifícalos en tu verdad, es porque la palabra de Dios, mira, aquí dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad que nos limpia, que nos purifica, que aumenta nuestra fe, que nos enseña los mandamientos y nos enseña a obedecer los mandamientos, nos enseña a hacer una vida que le agrade a Él. Por tanto, la palabra de Dios nos limpia y nos purifica y nos santifica. ¿Ok? Por eso es que tenemos que estudiar siempre su palabra, no por encimita, sino profundamente para poderla entender correctamente y poderla creer y obedecer. ¿Ok? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, Jesús, Yeshua, vino a este mundo, predicó el evangelio a toda criatura que estaba en ese momento. Y está mandando los apóstoles a predicar. Exactamente, y no solo a los apóstoles, también a nosotros que estamos ahora leyendo la palabra, porque esta palabra Él nos la dejó para nosotros también, ¿verdad? Y cuando dice aquí, ¿verdad? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Él nos envía a todos los que creemos en Él para que prediquemos su palabra a toda criatura. ¿Ok? Y para vivir una vida como Jesús, Yeshua la vivió. Una vida de fe y obediencia. ¿Ok? Y el que no sabe predicar. Lo que pasa es que la gente piensa que predicar es pararse en un púlpito o en un altar para dar un sermón.
Y eso no es predicar. Eso es predicar, está bien, pero aparte de eso, podemos predicar de muchas maneras. Predicamos con nuestro ejemplo. ¿Sabían? Que nosotros estando callados, sin hablar ni una sola palabra, solamente viviendo una vida de fe y obediencia, con nuestras acciones estamos predicando. ¿Entienden? Con nuestras acciones estamos predicando. Por eso, cuando leemos en la Biblia la armadura... Oye, no se puede poner eso. Sí, ya lo tienes, que se le baja. Mira, la armadura del Espíritu, ¿verdad? Que nosotros siempre oramos por eso. Cuando dice la disposición de predicar el Evangelio de la paz, ¿tú te acuerdas qué parte de la armadura es esa? ¿Te acuerdas si es el casco, la coraza, el cinturón, el calzado, la espada o el escudo? ¿Qué parte es? La de predicar el Evangelio de la paz. Corazón. No. Predicar el Evangelio de la paz va en los pies. En los pies, el calzado. ¿Y por qué es en los pies y no es en la boca? Porque son los zapatos. Los zapatos. Es quien camina. Exactamente. Porque es quien camina. O sea, ¿y qué representa nuestro caminar? ¿Qué representa nuestro caminar? No sé. Mamá, ¿qué tú crees que representa nuestro caminar? ¿No sabes? Nuestro caminar representa nuestra forma de vivir. Quiere decir, dice que el calzado, o sea, los zapatos, de la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Quiere decir que con nuestra forma de vivir, aún si nosotros no hablamos, aún en silencio, nuestra forma de vivir tiene que reflejar el amor de Dios y tiene que reflejar su palabra. Ahora bien, volviendo a qué es predicar, una manera de predicar es con nuestro ejemplo. Otra manera de predicar es simplemente hablando, teniendo una conversación con las personas. Al hablar con las personas, saber cómo está su día, saber qué están haciendo, saber a qué se dedican, saber las situaciones que enfrentan. En esa conversación hay algo que va a surgir en la conversación que te va a dar a ti la oportunidad de decirle algo de la palabra. Por ejemplo, si están teniendo un problema, pues en ese problema le podemos decir que Dios es el que nos ayuda en los momentos difíciles. A resolverlo. Exacto, que buscando de Él es que Él nos da la sabiduría y las estrategias y los medios para poder solucionar ese problema, y que aún en medio del problema Él está con nosotros para darnos paz, para ser nuestro sustento, ¿verdad? Y nos fortalece, ¿verdad? Por medio de esa situación difícil. Y en esa conversación que tengamos con las personas, podemos sacar algún tema del cual le podemos hablar de la Biblia, de la palabra, del amor de Dios, de la importancia de creer en Él y obedecerle, de decirle que el Señor viene pronto, que lean la Biblia, cualquier cosa, por pequeña que sea, que nosotros le digamos, con decirle, lee la Biblia, que el Señor viene pronto, ya eso es predicar. No tenemos que estar una hora hablando para predicarle a una persona, ¿entiendes? Así que lo importante es que sembremos una semilla. Una semilla es pequeñita, la ponemos en la tierra
da una mata. Pero da una mata, exactamente. Una fruta. Y esa mata da fruto y de ese fruto sale más semilla, ¿verdad que sí? Y sigue produciendo otros árboles, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que tener esa disposición de predicar la palabra y eso es lo que Él oró por nosotros, ¿verdad? Que dice, y por ellos yo me santifico, no, espérate, donde dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ves? Él nos envía a predicar la palabra, ¿ok? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, Él nos está diciendo, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Quiere decir, Él vivió una vida de santidad, separado del pecado, de fe y obediencia, para darnos ejemplo, para que nosotros también vivamos separados del pecado, una vida de fe y obediencia. ¿Ok? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Te fijas? Ahí Él está diciendo que no solamente está orando por los discípulos que estaban en ese momento con Él. Él no está orando por los 12 apóstoles solamente. Está orando, dice, por los que han de creer en mí, o sea, en Él, por medio de la palabra de ellos. O sea, los 12 apóstoles fueron a predicar al mundo y todos esos otros creyeron. Y hasta el día de hoy estamos escuchando sus enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Porque quedaron escritas en la palabra y aquí la tenemos y las estamos leyendo, las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Y nosotros hemos creído por causa de las enseñanzas de los apóstoles. Por tanto, Él está orando por nosotros también. Él oró por nosotros también. ¿Ok? Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, oye, fíjate esto, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que aquellos que no creen en Él, ¿verdad? Van a creer cuando vean que nosotros, el pueblo de Dios, seamos uno. Lo voy a volver a leer. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea nosotros, sean uno en nosotros, para que, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer que Él vino. Y cuando nos vean a nosotros, el pueblo de Dios, ser uno. Ahora mismo el pueblo está dividido. Y mientras el pueblo esté dividido, nadie cree. Nadie cree nada. Nadie cree nada, ¿verdad? Pero ellos lo van a creer cuando vean que el pueblo de Dios se convierta en uno. Cuando el pueblo de Dios se una, como dice la palabra, cuando se cumpla esa profecía, que ya se está empezando a cumplir, ¿verdad? Porque parte del pueblo está ya uniéndose, se está cumpliendo en fe y obediencia, ¿verdad? Pues va a llegar ese momento. Dice, la gloria, lo que pasa es que cuando eso pase ya va a ser muy tarde para los malos, ¿verdad? Porque ya será tarde porque Él va a regresar, ¿entienden? Pero bueno, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Ves? Nos repite de nuevo que cuando nos vean a nosotros ser uno, dice que el mundo conocerá que
Yeshua vino a este mundo para morir por nosotros, ¿verdad? Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando aquí nos dice, ¿verdad? Este versículo nos dice, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál es? Conocer tu nombre. No, les he dado a conocer tu nombre, ¿verdad? Cuando dice aquí, les he dado a conocer tu nombre, el nombre de Dios son 4 letras en hebreo, ¿verdad? Que se llaman, esas letras son Yud, Hei, Vav, Hei. En hebreo, cada letra tiene un significado, ¿ok? Y esas 4 letras lo que significan es el que es, el que era y el que será. Esas son las 4 letras. El que es, el que era y el que será. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, ese nombre... Dios sobre todas las cosas. Sí, el nombre de Dios, los nombres en la Biblia son muy importantes, ¿verdad? Porque nos hablan de la cualidad de esa persona o de Dios, ¿verdad? Las cualidades de la persona que posee el nombre, ¿ok? De la identidad de quien posee el nombre, ¿verdad? Y Dios... Por ejemplo, el nombre mío. Bueno, Referido de eso. exacto. Pues en tu nombre vemos, ¿verdad? Parte de tu personalidad, como tú eres, ¿verdad? Que tú amas a Dios, pues, Sí. y eso lo podemos ver en tu nombre, ¿verdad? Pero en la Biblia, principalmente porque sí ocurre ahora, pero los nombres bíblicos en hebreo es mucho más significado, tiene un significado mucho más profundo, porque las letras hebreas nos dan mucho significado, ¿ok? Entonces, el nombre de Dios, al decirnos el que es, el que era y el que será, nos está hablando de su cualidad eterna. Exactamente, de que Él es eterno. Pero también no solamente es, el que era y el que será, sino el que está, el que estaba y el que estará. Entonces, eso significa que Él siempre está con nosotros. Es una cualidad no solamente de que es eterno, sino de que Él nunca nos abandona, de que Él siempre está con nosotros y que Él es nuestro proveedor, ¿entiendes? De que Él nos da todo lo que podemos necesitar en todo momento, ¿ok? Que Él es todo lo que nosotros podemos necesitar para vivir y para la vida eterna, todo nos lo da Él, ¿ok? Entonces, dice aquí, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Está bien? Y con eso se termina el capítulo 17 de Juan. Así que vamos a orar, ¿verdad? Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber orado por nosotros.
para que no nos perdamos, para que no nos inclinemos a la maldad, sino que podamos imitarte. Gracias por habernos dado el ejemplo de vivir una vida de obediencia para que nosotros podamos también vivir una vida de obediencia, de santidad. Gracias por haber estado dispuesto a morir por nosotros aun cuando tú no tenías pecado. Gracias por todas las enseñanzas que le diste a los discípulos y por haber permitido que ellos las escribieran para que estuviera plasmada y preservada esas enseñanzas hasta el día de hoy para nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, sentarnos a tus pies para escuchar estas enseñanzas que tú compartiste a los discípulos aquella noche, Señor, antes de tu muerte. Gracias, Padre amado, porque tu obra es hecha en nosotros, Señor, porque tú nos santificas por medio de tu palabra. Santifícanos en tu verdad, como dice el capítulo que acabamos de leer, Padre. Ayúdanos a ser uno, como tú quieres que nosotros seamos uno. Que tu pueblo, Señor, en la dispersión pueda escuchar tu voz. Y aquellos que aún no te creen, que no creen que has venido a este mundo a morir por nosotros, puedan creer que tú eres el Mesías y que tú moriste en la cruz en nuestro lugar. Y que aquellos que todavía no obedecen los mandamientos puedan creer que los mandamientos todavía están vigentes y que puedan obedecer tus mandamientos. Y así que todos unidos podamos creer en ti y obedecerte como tú has deseado en tu palabra y nos has dicho que los santos son aquellos que tienen fe en Yeshua, en Jesús, nuestro Mesías, y que obedecen tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se manifieste en obediencia, para que sea una fe completa. Y ayúdanos a compartir tu palabra con otros, por medio de nuestro ejemplo primeramente, pero también con las palabras de nuestra boca. Danos la oportunidad, danos la ocasión y danos las palabras y la sabiduría para compartirla con otros, Señor, en el momento oportuno. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje de tu palabra a través del internet. Bendícelos a ellos también, tanto como a nosotros y a todo tu pueblo en la dispersión. Revélate a nosotros y continúa hablando a nuestro espíritu, Señor, a través de tu palabra, del tiempo que pasemos meditando en tu palabra. Y también, Señor, al descansar en la noche, háblanos por medio de sueños, Padre. Enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente, Señor. Agudiza nuestros oídos para escucharte. Cumple tu propósito en nosotros y fortalécenos ante los momentos difíciles que se avecinan para no negar tu nombre, sino serte fieles todos los días de nuestra vida, hasta el día en que nos vengas a buscar. Gracias, Padre amado, por todo. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor.